realizándose la defensa de esta persona. En el caso en concreto que les mencionaba, si es que hay un vencimiento de este plazo y no se ha resuelto la situación jurídica de esta persona que se encuentra detenida, la defensa pública puede presentar un habeas corpus solicitando que se resuelva la situación jurídica. Mayormente no se llega a este punto toda vez de que la Fiscalía, de manera diligente, realiza el cumplimiento de estos plazos. Pero en el caso que no se realice de esa manera, se puede presentar este proceso constitucional que le asiste a una persona que se encuentra detenida. Asimismo, debemos precisar que no solamente podemos interponer un proceso constitucional como habeas corpus, sino también, siguiente por favor, sino también podemos presentar también tutelas de derecho ante el juzgado de investigación preparatoria, que en este caso es ante quien se interpone un requerimiento de coacción a proceso inmediato. La flagrancia que ya ha sido explicada por la primera ponencia ha sido clara en precisarse que existen tipos de flagrancia. Es la flagrancia delictiva la que abre el camino para que se pueda incoar un proceso inmediato. Si es que no hay una flagrancia, no se podría incoar un proceso inmediato, pero sí se podría incoar un proceso inmediato si es que obra una evidencia, en este caso de toda suficiencia probatoria de los actos de investigación, pero se maneja como un proceso inmediato ante el juzgado de investigación preparatoria, que no es de la unidad de flagrancia. Quiero que quede claro que dentro del proceso penal existe el proceso penal común, que es el que tiene las tres etapas: etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, que existe un proceso especial inmediato que no necesariamente se da en casos de flagrancia, que es el que se tramita ante el juzgado de investigación preparatoria, y el proceso especial inmediato en casos de flagrancia, que es el que tiene competencia esta unidad de flagrancia. Aunado a ello, también debemos tener en cuenta que para incoar un proceso inmediato no solamente basta que exista una detención en flagrancia. De ser el caso, la defensa se va a oponer a ese requerimiento de incoación, porque se requiere además, dentro de los supuestos de procedencia de incoación a proceso inmediato, que los encontramos debidamente regulados en el artículo 446 del Código Procesal Penal. Entre uno de los requisitos es, en este caso, la flagrancia delictiva, que se haya realizado una detención dentro de los supuestos que establece el artículo 259. Pero dentro de ese mismo artículo también regula que se hayan reunido suficientes elementos de convicción. Entonces, lo que la Fiscalía necesita es tener un primer filtro. ¿Tenemos flagrancia delictiva? ¿Está correcta la flagrancia delictiva? Bien, ahora verifiquemos si es que tenemos también suficientes elementos de convicción para poder incoar un proceso inmediato. De no cumplirse con estos requisitos, en su oportunidad se realizará por parte del abogado de la persona que se encuentra detenida, y en ese entonces ya en calidad de imputada, toda vez que se incoa un proceso inmediato, una oposición a ese requerimiento. Siguiente, por favor. También debemos tener en cuenta que durante la detención de una persona en sede policial, la Fiscalía realiza actos de investigación. Estos actos de investigación deben realizarse sin la vulneración de los derechos fundamentales que le asisten a esta persona que se encuentra detenida. Si es que se realiza la vulneración de los derechos constitucionales que le asisten, se puede interponer una tutela de derechos, a fin de que el juez de investigación preparatoria del juzgado transitorio de flagrancia dicte una medida de protección o una medida de corrección. Mayormente, cuando existe una vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, les explico, si es que durante la detención de una persona, Fiscalía dispone dentro de sus actos de investigación realizar diversas diligencias, por ejemplo, recepción de declaraciones del agraviado, de testigos, visualizaciones de video, entre otros que estimen pertinente para reforzar su tesis. Porque también debemos tener en cuenta que cuando una persona se encuentra detenida, se realizan actos de investigación tendientes a esclarecer los hechos. En este caso,
caso, si esas diligencias que fueron programadas por la Fiscalía no se les notifica a la defensa pública, o en este caso al defensor particular que se encuentra designado en ese proceso, dependiendo del caso en concreto, si es que no se realiza una notificación, se estaría vulnerando el derecho de defensa, pero sobre todo se estaría vulnerando el derecho al debido proceso que le asiste a una persona en su contenido esencial del derecho de defensa, porque habría una vulneración de ese derecho que establece el Código Procesal Penal de ser asistido en los actos de investigación por un abogado defensor, y también el abogado defensor tiene derechos establecidos en el Código Procesal Penal, como por ejemplo participar en las declaraciones tanto de su patrocinado, que es la persona a la cual defiende, así como también en la participación de las diligencias de los testigos, de los peritos, entre otros. Es por ello de que se puede recurrir mediante una tutela de derechos para solicitar que esas diligencias, ¿qué pasa con esas diligencias que se realizaron y que no se notificaron en su oportunidad al defensor público o al defensor particular? Lo que va a suceder es que de verificarse tal vulneración, no notificación al abogado defensor para participación en los actos de investigación, se va a dictar una medida de corrección y consecuentemente se va a excluir estos elementos de convicción que han sido recabados por el fiscal, que significa que no se podrán utilizar estos elementos de convicción toda vez de que se va a declarar la nulidad de todas esas diligencias que se hayan realizado. Estos derechos, como ya lo hemos precisado, se encuentran establecidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, y es este mismo artículo en el numeral 4 que nos precisa que si es que se advierte una vulneración de estos derechos, está facultado para interponer una tutela de derechos. Siguiente, por favor. También debo precisar que estos derechos que le asisten al detenido y que se encuentran establecidos en el ordenamiento procesal deben ser respetados por los jueces, por los fiscales y también por la Policía Nacional del Perú. Además de ello, debemos tener en cuenta que, como también ya se ha mencionado inicialmente, quien realiza una intervención y posterior detención es la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, muchas veces, como defensa, lo que tenemos que realizar es verificar si es que esta detención cumple con esos requisitos de flagrancia. Es una labor también del fiscal que se encuentra a cargo y a quien se le comunica la detención de una persona de verificar, porque de acuerdo a sus facultades y atribuciones, al momento de recibir la comunicación, pedirá los actuados de la persona que está siendo puesta a disposición y verificará si es que efectivamente había una detención en flagrancia, si es que se había cometido la presunta comisión de un delito, porque muchas veces, no en todos los casos, hay intervenciones que no constituyen delito y que por lo tanto el fiscal, en el ejercicio de sus atribuciones, resuelve la situación jurídica de los detenidos y dispone la inmediata libertad de dicha persona. También debemos precisar